Shalom Alejem, que la paz sea con todos. En esta ocasión vamos a tener una palabra de ánimo en un tiempo de angustia. Es el título que vamos a dedicar a esta presentación. Y sobre todo, una cita excelente que será la introducción de nuestra presentación de Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Obviamente, la cita está dedicada al pueblo de Israel, pero también se dirige a todas aquellas personas ajenas, gentiles o goín, que se aferran al pueblo de Israel, que buscan el refugio bajo la sombra del Altísimo, poderoso Elohim de Israel y Redentor en el mismo tiempo, y buscan a través de su palabra, de la herencia que Él nos ha dejado, el Elohim de Israel nos dejó, eh, encontrar ánimo, palabras de ánimo, de aliento, promesas, independientes del tiempo difíciles, complicados, en cual estamos en angustia en muchos momentos, según la circunstancia de cada vida, de la vida de cada persona. Pero que el Ruaj es nuestro deseo, que el Ruaj del entendimiento, el Ruaj de la verdad, el Ruaj de discernimiento, el espíritu del Elohim de Israel, el espíritu de Yeshua esté con todos nosotros hoy y siempre, cuando tratamos de entender, no solamente compartir y entender a la vez, tanto yo como ustedes, ¿no? De las maravillas de las palabras de nuestro Elohim. Quiero compartir con ustedes una bendición en esta ocasión, aunque dejaré para el final de este tema presentar la dicha bendición. Mejor dicho, quiero recordarles que todos los descendientes de Jacob, de Israel, han recibido una bendición inmerecida. A veces uno puede tener tesoros y no ser capaces de valorarlos. Todos y sin excepción han recibido este regalo. Un regalo que muchas veces se ignora, hasta hay quien piensa que lo han perdido, motivo por cual se sienten muy desanimados en su fe, ¿no? Me gustaría que hoy una vez más sean conscientes de un hecho imposible de ignorar. Mi deseo es, y no solo para animar a los amigos, a las amigas que me escribieron muchas veces manifestando una falta de ánimo, sino para que así pueda alcanzar a todos los demás que eh, escuchan los mensajes que compartimos en esta ocasión por medio de este audio o en la lectura de los PDF, porque muchos de los audios ya tienen su guía puesto por escrito en un PDF y pueden leer. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis capítulo 1, verso 3 hay una triple bendición, ¿no? Feliz del que escucha, el que están pendientes de los audios, los escuchan las palabras de Elohim, felices de el que lee, es decir, investiga, estudia lo que ponemos por escrito, lo que está en las escrituras y compara si lo que compartimos está correctamente justificado o no según las escrituras, y si en el caso que no, espero siempre que se me indique, y los que ponen en práctica, los que ponen por obra las enseñanzas, lo que está escrito o lo que escuchan. Hay bendición, un triple consejo, hay bendición para estas personas. Bendito el que escucha, el que lee y el que pone por obra las instrucciones que estaba en aquel contexto, Apocalipsis, del libro de las revelaciones. Un ejemplo digno de seguir fue la actitud de Pablo. Entre otros asuntos que compartía este varón, no olvidaba dedicar algunas palabras para levantar el ánimo de sus hermanos. Así lo vemos obrando también para fortalecer. Vemos en Hechos capítulo 14, verso 22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe, porque muchas veces la gente pierden el ánimo, pierden la fe y necesitamos de hermanos quien apoyen, quien animen, ¿no? Para que la fe no se pierda, porque cuando aparecen las dudas, cuando se pierde la fe, aparecen las dudas. Cuando aparecen las dudas y las quejas, aquí Amalek ataca. Vimos una de las presentaciones que tuvimos sobre Éxodo capítulo 17. Cuando aparecen las quejas,
a causa de la falta de fe es aquí donde Amalek, es decir, el espíritu del enemigo, del adversario, está buscando este momento, preciso este momento, una vez que siembra las dudas, se debilita la fe y aquí puede atacar la retaguardia, es decir, buscar las ocasiones, las debilidades en la fe y aquí atacar para hacer a uno que se desanime, que pierda la esperanza que el Elohim del Todopoderoso está pendiente, preocupándose personalmente para la vida de dicha persona, de ustedes, ¿no? Que ya me le dirijo a los que me escuchan. Primeramente, no se los olvide jamás que ustedes no son unos hijos huérfanos, ¿vale? Tuvimos otra presentación, el Consolador Prometido y Hamenahem, dos partes, donde el Roaj, el espíritu de la promesa, el Roaj Kadosh, es Yeshua mismo, y él no dejó órfanos a sus hijos, volvió con ellos. Y eh, él no dejó hijos huérfanos. Tenemos un padre y aunque muchos andan desubicados por no saber quién es su verdadero padre, ni cuál es su nombre, porque muchos, obviamente, si no conoce cómo se llama siquiera su padre, ¿cómo puede decir, cómo puede hablar sobre su padre? Viene una persona, pregunto, ¿cómo es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y empieza a describir tal, tal, tal. ¿Y cómo se llama? Ah, pues no lo sé, porque yo no conozco el nombre del Elohim de Israel. Ah, pero tú, ¿cómo me puedes hablar sobre tu padre que ni siquiera no sabes quién es, cuál es su nombre? Porque el nombre de una persona se revela a través de las características de la dicha persona. Por lo tanto, es importante, si nosotros conocemos cómo es, quién es, podemos decir cómo se llama, para describir su identidad, y su identidad se revela a través de su nombre. Y tenemos que conocer y saber cuál es el nombre del Elohim de Israel. El nombre, el único nombre, cual si lo invocamos tenemos salvación, lo que está descrito en el Tanaj, ya que Él es nuestro único Salvador. Así que, por una parte, no saber cuál es su nombre, ni por qué se llama, cómo se llama, cómo voy a nombrar a mi padre, cómo voy a mencionar, cómo voy a hablar sobre él. Aún así deben recordar que jamás, aunque no sabemos todas estas cosas, muchas personas lo saben, deben recordar que jamás él ha olvidado a alguno de sus hijos. Quizás los hijos no conocen a su padre, quizás los hijos olvidan el nombre de su padre, cómo es, qué plan, qué pensamiento tiene hacia sus hijos, pero él no es un padre que olvida a sus hijos. Lo prometió en el Tanaj. Y aunque si una madre olvida a su hijo, estaba escrito, él de ninguna manera olvidará a su pueblo. ¿Saben ustedes que un huérfano es un hijo sin padre? ¿O que uno se queda huérfano cuando se queda sin padre? Porque una persona, si no tiene padre, no puede decir soy huérfano. Es decir, si una persona tiene padre, no puede decir que es huérfano. Huérfano es una persona que quedó sin padres, ¿vale? Bueno, nuestro padre dijo, esperen, ¿creen ustedes que lo que él habla es verdad? ¿Que su palabra es una promesa? ¿Y que es imposible de que ésta no alcance su propósito? No hay forma alguna de fallar. Alcanzará su propósito de todos modos. Imposible. Es imposible que sea una mentira. ¿Creen ustedes que la palabra, la promesa de Elohim puede ser una mentira? Obviamente que no. Recuerdan que el Elohim de Israel no es un hombre para que mienta. Solo quiero recalcar el poder de su palabra, sin olvidar que él dijo y lo que dijo se ha hecho. Por lo tanto, no hablamos sobre la palabra de cualquier persona, sino del Aleftav, del Boreolán, el creador del universo, el que es el primero y el último, el que hizo con sus propias manos este mundo según el diseño y el proyecto de su padre. Eh, él es la vida y él es la muerte. Es la resurrección, perdón. Él es la vida y él es la resurrección. Y por ejemplo, el Lázaro,
conocen la historia de Lázaro, aún en su descomposición, porque ya estaba muerto, ya entró en su tiempo de putrefacción, y en contra de todas las expectativas y las creencias tradicionales rabínicas, a su palabra, este muerto, que olía mal ya, volvió a la vida cuando él dijo, sal fuera, ¿no? Porque él es la vida y la resurrección, y él tiene poder sobre la muerte, ¿vale? Pues bien, si ya recuerdan sus palabras y hechos también, ya si son conocedores del Tanaj, que conocen las historias del pasado, pues eh, ahora pueden, en la luz de todo este conocimiento revelado en Brit Hadashash y en el Tanaj, de su forma como a través de cual se manifestó no solamente sus palabras, sino la forma como se manifestó en medio de todo ese despliegue de poder. Leemos Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una cita que la hemos visto en el contexto del Consolador Prometido. Los que no escucharon el audio, pues por favor pueden entrar en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad y escucharlo. O pueden también buscar en nuestra página web, que están en la descripción, pueden eh, buscar la guía del estudio y descargar sobre Juan 14, el Consolador de la Promesa, o Hamenahem, la segunda parte también, están dentro de un mismo PDF. ¿Saben que fue Yeshua el que dijo esas palabras? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sé que se lee fácil, pero el que no cree en Yeshua no acepta esta escritura. Pues bien, yo no escribo a tales personas, ni hablo para tales personas que no creen en Yeshua, no creen que Yeshua es Aleph y la Tav, el principio y el fin, el que estuvo muerto y está vivo, el creador de lo que hay bajo el cielo de nuestra tierra. Yo me dedico a las personas que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que necesitan esas palabras que son herencias suyas, un derecho por igual de todas las descendencias de Jacob. Para ellos, para los que buscan el origen de Israel, para que buscan las raíces de la fe hebrea, está dirigido este mensaje, estas palabras de ánimo en un tiempo de angustia, y para estas personas se les manda esta palabra: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hoy no estoy compartiendo perlas para la gente que no cree en Yeshua, para la gente que desprecian la descendencia de Jacob y no tienen respeto para la Torah, sino solo con los que aman su palabra. Para ellos dedico este audio. ¿En qué se afera vuestra fe, hermanos? Es una pregunta que se le hace a todas las personas que están desanimadas. Las personas que creen en el Elohim de Israel, pero pasan por momentos de dificultad, entonces están preguntándose, ¿estará Elohim con nosotros? De verdad, Él me acompaña, no me olvido Él, no estoy yo loco, no ando yo eh, porque se me ocurrió, porque se me pasó por la cabeza una interpretación, yo me creo hebreo o yo me creo no sé qué. ¿En qué se afera nuestra esperanza? ¿En una religión? ¿En un mero hombre? ¿En lo que una u otra persona enseña por aquí, por allá? ¿En quién confían ustedes? ¿Palabra de quién obedecéis? ¿Sois conscientes del valor que se les ha dado? ¿Sabéis la identidad que se os ha atribuido en el momento de entregar sus vidas en las manos de Yeshua como vuestro Redentor? ¿Sabéis por qué sois hijos de Elohim? ¿Entendéis la profundidad de no ser hijos huérfanos, desamparados? Solo en el momento que olvidáis quién sois, podéis llegar a perder de vista la esperanza. Y es lo que está haciendo el diablo a toda costa: tratar de quitar la esperanza, el fundamento de la fe de una persona para dejarlo sin nadie. Es decir, un esclavo, un don nadie que no vale la pena que le prestes atención. Es lo que trata de hacer el diablo cuando trata de quitar la imagen y semejanza del Elohim del ser humano, haciéndolo un esclavo, sin identidad, sin pasado, sin presente, sin destino. Todo lo contrario a lo que Elohim, nuestro Redentor y Yeshua trata de obrar para desarrollar dentro de nosotros.
¿Y qué es lo que se nos ha prometido? ¿Cuál es el fin de nuestra fe, de nuestra esperanza, un mito o una realidad? Más vale tener respuestas a todas esas preguntas, porque a todas nuestro Padre nos dio respuestas en su palabra, en el Tanaj y en Brit Hadashah. Yo sé y entiendo que, como muchos de ustedes, pasan por varias necesidades, faltas de salud, o de alimentos o dinero, casa, etcétera. También he pasado y sigo en esas faltas, rodeado de muchas tribulaciones, hasta presiones de parte de los que dicen seguir un mismo camino hacia el reino de Elohim. Y con muchos tengo guerras, ¿no? En esta esclavitud estamos todos los hijos de los descendientes de los 12 tribus de hijos de Jacob. Todos esperamos en una misma cosa, redención. El día de la redención, Yom HaGeulah, el día de la redención, junto con todo lo que está garantizado, lo que se promete por medio de esta promesa sobre la redención. Estamos aquí por donde estamos esparcidos por un hecho del cual también nos hacemos culpables y cuya consecuencia la sufrimos. El hecho de que gozamos de ser elegidos de entre las naciones no significa que somos santos, perfectos y purificados para llevar los vasos sagrados, como se menciona en el Tanaj, vasos en cual tiene que morar el Ruaj santo, el Ruaj de la santidad, Ruach HaKodesh, el espíritu de la santidad. Somos privilegiados por tener un cheque en blanco. Todo el pueblo de Israel tiene este privilegio. Toda la descendencia tiene un cheque en blanco, algo que tenemos por derecho legal de ser lo que somos, de ser descendientes de un pueblo que lo eligió como su pueblo, su hijo primogénito, y le dio un derecho que jamás ha sido concedido a otra nación en este mundo, tanto por promesa como por descendencia. A la vez, no podemos olvidar que sin Yeshua nada tenemos, ni privilegio ni derecho se quita hasta que lo que se tiene al que no tiene a Yeshua. Es decir, al que no tiene a Yeshua se le quita hasta lo que tiene, ¿no? Mejor dicho. El amor es justo. No olviden de dónde han sido llamados a salir, porque allá en donde hemos vivido, hemos aprendido muchas cosas que se han edificado como parte de nuestro ser, aunque es una mala edificación. Salir de Babilonia y de Egipto lleva su proceso de desintoxicación, de purificar la escoria que se apegó a nuestro ser, ¿no? Una visión mala sobre interpretaciones sobre las escrituras, sobre una identidad ajena, donde el pueblo de Israel fue desechado, elegido otra nación que se convirtió en Israel espiritual, y aquí 10.000 interpretaciones ajenas, todas malas, muchos profetas que no tienen nada que ver con el Elohim de Israel. Bueno, ya todos conocen por dónde participaron en el culto, en la religión, por dónde recibió un alimento dicho espiritual. Yeshua es el maestro artesano que debe purificar el oro y la plata, ¿vale? Sea dentro de la mente, dentro del corazón, de la enseñanza que ha recibido, o sea, del carácter que ha adquirido, para que puedan servir como vasos sagrados dentro del templo dedicado a su Padre, ¿no? Eso es la instrucción que está en el Tanaj, hablando sobre Hamenahem. Ya hemos visto en este audio, si no les invito otra vez a escucharlo, que el nombre del Redentor será Zemach. Él edificará, es decir, la vara, el, el que edificará la casa o el templo de Elohim, el verdadero templo, como morada, como ofrenda para el Padre de Yeshua, porque nuestra conexión con el Padre de Yeshua se ha perdido, por lo tanto ya no existe esta conexión, esta forma de conexión, de adoración, como si fuera un templo. Por lo tanto, es la obra del maestro arquitecto, del Redentor de Yeshua, restaurar, reedificar lo que ha perdido Adán a causa del pecado. Eso es la reconstrucción de este templo donde será morada, es decir, donde vamos a tener la conexión directa en la presencia del Padre de Yeshua. Bueno, capten la idea, no nos desviemos porque entramos en otros asuntos.
pero es bueno sembrar, ¿no? Dejar sembrar para abrir puerta a otros temas, ya que todo dentro de las escrituras es una telaraña que se interconectan todas las enseñanzas entre sí. No se esperen que alguien vaya a cruzar así por sí, o sea, sin más, en la tierra restaurada, prometida como herencia perpetua al pueblo descendiente de Abraham, de Jacob precisamente, ¿no? De Isaac. No, no, amigos, hermanos y hermanas, no se repetirá muchas veces, eh, se nos repite, mejor dicho, en el Tanaj muchas veces, que nada inmundo entrará en la tierra prometida. También en Apocalipsis se nos describe que nada impuro entrará en ella. Ya no sé, aunque repetimos la historia del pasado, ya no entrará personas con inmundicia en la tierra de Israel, ¿vale? En la tierra prometida, en el Canaán. Todos hemos sido llamados y seremos los que quedan todavía serán llamados a salir de entre ellas, de entre todos los cultos del mundo, de todas las religiones del mundo, para volver a la raíz de su fe. Pero este camino de retorno pasa por el desierto de las naciones. Allá quedará y morirá, ¿vale? Como en la parábola de los 5 vírgenes se quedarán a la puerta, así quedarán en el desierto, como toda una generación que salieron de Egipto, quedaron en el desierto porque era un pueblo, probaron a ser un pueblo duro de cerviz, no creyeron a Elohim de Israel, no entraron en la tierra prometida porque no obedecieron, ¿vale? Toda la persona que seguirá en esta actitud repetirá la historia, soportará las mismas consecuencias. Esperamos que sea la descendencia, eh, que vamos a entrar en la promesa porque vamos a dar frutos buenos de nuestros arrepentimientos. Yeshua pasó por este camino, aprendió por medio del padecimiento a ser obediente hasta la muerte y muerte del cruz. Se escribe bien Pablo, ¿no? Cosa que a ninguno de nosotros se les va a pedir. Todos tenemos que hacer nuestro sacrificio y el bautismo, la inmersión, es un símbolo de la muerte y resurrección con él. Pero no estamos llamados a cumplir con el sacrificio de Pesaj porque nosotros no estamos calificados. Ya si hubiésemos podido, ya no hubiese sido necesario el sacrificio de cordero. Por eso nosotros andamos en el camino de Yeshua, pero hasta cierto punto. Eh, un padre corrige, pero no para aniquilar, para destruir a su hijo. Es la instrucción que aparece en el proverbio, que Elohim usa la vara, pero no para matar, sino para que nos enseñe la sabiduría, no para destruir, sino para corregir. En el Tanaj describe bien claro que el padre que perdona la vara para corregir a su hijo, cuando es necesario, desea la destrucción del alma de su hijo. Por lo tanto, Elohim pues usa la vara y muchas veces pues nos tiene que pasar por momentos, por situaciones que no son muy agradables para nosotros, incluso nos trae mucho sufrimiento y dolor, pero hay momentos cuando no le queda más opciones, porque somos difíciles de trabajar, entonces nos tiene que dar lecciones, eh, que nos hace ser sumisos a su palabra y nos pone bajo su protección, nos hace clamar a Él por ayuda, porque si no, pues no clamamos a Él, consideramos que nos podemos espabilar por nosotros mismos. Y eso es cuando el yo actúa, el enemigo está allí presente haciendo su trabajo. En cambio, cuando dejamos que Elohim reine en nuestra vida, el enemigo pues no tiene acceso porque la inmundicia no puede convivir con la santidad. Uno se eh, echa al otro, ¿no? Son como dos polos que se eh, ¿cómo se dice? Se aparta uno del otro, ¿no? Aun cuando no veáis la mano y la presencia de vuestro Padre, si solo veis tras vosotros un par de huellas en el camino, como hay un dicho, tengan por seguro que aquellas huellas pertenecen al Redentor, porque ustedes están llevados en sus brazos.
y en esos brazos aún siguen la marca de los clavos. Dice en Isaías 49:16, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Es por esa razón que cuando andamos por tiempos de angustia y muchas veces nos sentimos solos y no vemos a nuestro lado, no sentimos al Elohim de Israel como que nos acompañe, pues nos encontramos en una playa donde solamente vemos nuestras huellas y decimos, ¿dónde estás en estos momentos de angustia? ¿No? Solamente vemos un par de huellas cuando miramos atrás. Y es aquí donde nos dije, yo te llevo en mis brazos. Esos son mis pisadas. Y tenemos que ver al que dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es Él quien anda siempre, aunque no lo vemos, detrás de nosotros y nos lleva muchas veces en sus brazos. Él lleva esas marcas de los clavos. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Y él lleva esos clavos, Vav, ¿vale? En hebreo es la letra Vav, clavo, eh, como marcas para recordar para todas las eternidades el precio que ha pagado por darles un valor inconmensurable, ¿no? Por lo tanto, tenemos un valor que no tiene precio, no se puede comparar con nada porque somos eh, el más precioso tesoro para cual Él entregó su propia vida para rescatar, para recuperar. Hay un PDF muy bonito, muy hermoso, que se lo recomiendo, se llama Comprados con un precio de sangre. No sé si algún día vamos a poder ponerlo también por audio para los que escuchan. Recuerden que hay bendición para el que lee, el que escucha y el que pone por obra. Sí, Elohim lo permitirá y bendecirá y habrá posibilidad, pues se va a grabar. Hay un valor que ninguna criatura en todo este universo puede tener para que pueda pagar. Nadie en este universo tiene este precio, no tiene este valor para que pueda pagar el precio por el rescate del ser humano, del pecador. Nadie en este universo excepto Yeshua. Él pudo, Él tiene, por eso se llama nuestro Goel, nuestro Redentor, el pariente más cercano que puede redimirnos, porque Él tiene el poder, tiene el peso suficiente en su propia vida para pagar este precio que el pecado lo reclama para rescatarnos. Si el Redentor Hamashiach fuera una criatura, jamás pudiera salvarlos de sus transgresiones, ya que solo Elohim puede tener un peso equivalente a lo que reclama la justicia como pago por el pecado. Para pesar en la tasa de la justicia, ¿no? Este precio. La justicia reclama la muerte del pecador. Pecado es transgresión de la Torá y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la redención para que una persona, un pecador, pueda seguir vivo, la justicia reclama vida por vida. Eso es la ley de la redención dentro del santuario. Cuando el pecador testificaba su pecado sobre el cordero o sobre el chivo, el toro, y en este caso pagaba, el precio se pagaba, pero el que moría era el sustituto, en este caso el cordero, ¿vale? Vida por vida. Por eso el pecado no tiene perdón. El pecador se perdona. No, entiendan el concepto. Si el Mashiach, Yeshua, solo fuera un hombre, una criatura, la vida de un hombre no vale para redimir a los hombres debajo del poder del pecado. Porque si la vida de un pecador vale para algo, cada pecador podría redimirse a sí mismo. Ya no necesitaría de un Goel quien pueda pagar este precio. Pero como uno no se puede redimir del pecado, necesita un sustituto que pueda pagar el precio que el pecado lo reclama, un precio tan pesado que valga o que igualice el valor
de la muerte, ¿vale? Vida por muerte. Si el Mashiach fuera solo una criatura, es porque hay muchas personas, muchos instructores, maestros, incluso judíos, que enseñan que el Redentor, el Mashiach, Yeshua, solamente es una alma creada, una criatura mera. Y bueno, para mí es una blasfemia, solamente cuesta hablar sobre este tema, ya prefiero dejarlo así porque no comparto la filosofía y el concepto anti-Mashiach del que niega que Mashiach es Yeshua y que Yeshua es hijo real y literal de su padre, y que obviamente el padre de Yeshua pues niega que tiene un hijo real, que Yeshua es su hijo legítimo, unigénito, engendrado de la misma esencia, de la misma, eh, del mismo espíritu, del mismo ser, aunque son personas distintas, obviamente. Eso es anti-Mashiach, negar al Padre y al Hijo. Y todas aquellas personas, todas aquellas judíos, mesiánicos, cristianos, quien sea, no importa, el credo y la orientación que niegan que Yeshua es hijo real y enseña que es una mera criatura, están compartiendo un mensaje anti-Mashiach. Si el precio que reclama el dueño en las manos de quien nos hemos vendido a través del pecado es demasiado alto para que una criatura o la vida de 1.000.000 de criaturas pueda equivaler el peso de la muerte. Quédanse con el concepto y sigan mirando esta enseñanza en la luz de lo que sucedió en el día de Yom HaKippurim, en el día de expiación. Allá se explica mucho más en la fiesta de la sexta de las fiestas del Elohim de Israel, según Levítico 23. ¿Saben ustedes quién son? Pues personas que no tienen precio. Somos el tesoro más preciado del Rey del Universo. ¿Y saben por qué? Porque el soberano Rey del Universo dio para ti y para mí su tesoro más valioso de todo el universo. Dio a su propio heredero, que es tu Padre y mi Padre directo, es decir, Yeshua, quien se hizo nuestro hermano, nuestro Redentor, se dispuso a ser nuestro Redentor, nuestro Rey al mismo tiempo, nuestro Elohim, nuestro Padre de las eternidades, nuestro Consolador de la promesa, nuestro intercesor paracleto, para que por medio de su Hijo, por medio de Yeshua, seamos beneficiarios de una heredad más preciada que el interés por una tierra donde fluye leche y miel. Ese es el tesoro más preciado, la herencia que nosotros heredamos si estamos en Yeshua, y Yeshua es heredero de su Padre, heredamos, ¿no?, del Padre de nuestro Padre lo mejor de lo mejor, ¿no? Por eso por medio de la fe en Yeshua somos herederos y hijos de Elohim. Y esto vale más que el interés para la tierra de los redimidos, para la tierra prometida, porque a fin de toda la redención es tener una intimidad personal con Yeshua, ¿vale? No solamente la necesidad egoísta o material de librarnos de la esclavitud, de la hacienda, de seguridad social, de los impuestos, de los alquileres, ¿no?, por donde estamos esparcidos del trabajo, del sudor de nuestra frente, y ir a una tierra donde viviremos en shalom, sino de recuperar esta conexión con la fuente de todas las cosas, primeramente con Yeshua y a través de él con su Padre. En muchos momentos nos encontramos en situaciones complicadas que no sabemos cómo resolver, o en momentos difíciles de asumir, o en circunstancias duras y la vida no es fácil. Una enfermedad o la muerte de un ser querido puede ser ejemplos de sentirnos desanimados en tiempos de angustia. Cuando las cosas van mal, tendemos a hundirnos, a ponernos tristes, y es entonces cuando deberíamos confiar más en nuestro Consolador y Redentor. En los momentos de dudas, cuando estés cansado y desanimado, cuando aparentemente nada tiene sentido y te sientes confuso y frustrado, pues es aquí donde tenemos que recordar,
Nosotros amamos porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Aunque no sepas a dónde lleva el camino, a donde quiera que estés y sientas lo que sientas, Él lo sabe. Y no temas porque Yeshua es tu luz y tu fuerza. No, describe Él mismo en Juan capítulo 12, verso 46. Yo soy tu luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Aunque sé que hay hermanos que no aceptan la identidad de Pablo como un servidor de Elohim, quiero resumir todo lo escrito hasta ahora con una escritura de este hermanito descendiente de la tribu de Benjamín. Dice él en Efesios capítulo 2, y vamos a leer varios versos rapidito, de 1 al 10, Efesios 2. Y él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso 2, en cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida en Mashiach, así como nosotros, pues por gracia recibisteis salvación. Hablan de los nuevos conversos y hablan ellos que ya eran convertidos, ¿no? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los mundos celestiales, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia por bondad para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Porque por gracia se os aseguró vuestra parte en el mundo por venir. No es porque merecemos, sino por misericordia, por la kavod del Elohim viviente, a través de la fe obediente. Esa es la clave, ¿no? Para que podamos entrar en la tierra prometida. Y esto no es de vosotros, sino una habilidad gratuita dada por Elohim, un don, ¿no? Un talento, la fe. No basado en obras legalistas para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordamos que el Padre de Yeshua dispuso toda la obra de la creación, el camino trazó, ¿no? Los pasos a seguir de todos los redimidos, y aquí está Yeshua, nuestro instructor, nuestro guía, que nos enseña, nos encamina para que podamos reflejar la imagen y semejanza suya, y cuando vamos a reflejar la imagen y semejanza suya, vamos a poder estar en la conexión directa con el Padre de Yeshua. Toda esta planificación es con el fin de cumplir el propósito del plan de redención. En la última cita vemos una vez más que el Creador es Yeshua, aunque lo hecho fue obrado conforme a una planificación, diseñada por su Padre. Elohim, referente al Padre de Yeshua, dice en verso 10, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vale? Todos nosotros hemos recibido como regalo la fe. Es en Hebreos 11, verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la esperanza en las palabras que las hemos recibido como herencia. Tener fe es aceptar los designios de Elohim aunque no los entendemos, aunque no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces cuando nuestra vida anda a veces por sendas contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos, Él está detrás de esas sendas, ¿no? Tratando de corregirnos, porque si vamos mal,
el Padre pues usa la vara. Si no, no aprendemos la lección de buena voluntad cuando Él dice a la izquierda o a la derecha, si nosotros en lugar de coger a la derecha, cuando Él dice elige el buen camino, cogemos a la izquierda y vamos por un mal camino, aquí si no apreciamos los consejos de buena voluntad, Él está obrando, a veces usando la vara y a veces por medio de circunstancias no muy buenas, pues tenemos que aprender la lección de volver al camino correcto. Tener fe es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesitamos. Tener fe es buscar lo imposible, sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. Tener fe es conducirse por los caminos de la vida de la forma en que un niño toma la mano de su padre. Fe es que dejemos nuestros problemas en manos de Elohim y nos arrojemos en sus brazos antes de que el abismo de la antes que al abismo de la desesperación. Fe es que descansemos en él para que fe es, fe es que descansemos en él para que nos cargue en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. Es lo que dijo Yeshua, dejad sobre mí vuestra carga, porque Él puede cargar nuestros problemas y nosotros tenemos que cargar eh, las escrituras, lo que Él nos dejó como instrucción. Y allá tenemos eh, palabras de ánimo en todas estas circunstancias. Y en este ánimo, pues nos promete, nos da la seguridad que si tenemos problemas, tenemos que venir a Él, tenemos que acudir a Él primeramente, ¿vale? Porque Él puede cargar el peso de nuestros problemas y darnos solución. Nosotros los cargamos, pero muchas veces no tenemos posibilidad de resolverlos. La fe siempre saca algo valioso de lo aparentemente inexistente. Puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza y el desamparo, llenando de gratitud al que recibe y al que da también. Tener fe es creer cuando resulta más fácil recurrir a la duda. Si la llama de la confianza es algo mejor, se extingue. Si la llama de la confianza no es algo que nos da ánimo, que nos hace creer en lo que no vemos, ¿vale? Es tener convicción en las palabras de Elohim. Si esta llama, esta confianza no se aferra de la palabra de Elohim, pues a veces se extingue. Entonces ya no queda más remedio que entregarse al desánimo. Por lo tanto, tenemos que alimentar siempre la llama de la esperanza por medio de la fe, de creer. Y muchas veces, pues, cuando tenemos experiencia con Elohim y se cumple nuestra esperanza y vemos su presencia, su mano, cuando nos protege, nos cuida, eso tiene que ser utilizada como batería, ¿no? Para cargar la fe y la esperanza. La creencia en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto como en los que nuestros semejantes, es la energía que mueve la vida hacia grandes logros. Tener fe también es guiar nuestras vidas no con la vista, sino con el corazón. La razón necesita muchas evidencias para eh, arriesgarse. El corazón necesita solo un rayo de esperanza. Las cosas más bellas y grandes de la vida que la vida nos regala no se puede ver, ni siquiera palpar, solo se pueden acariciar con el espíritu, sentirlas. Y igual tener fe es ver positivamente hacia adelante. No importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso el pasado. Quien tiene fe quien tiene fe no tiene miedo, en primer lugar. Quien tiene fe hace del hoy un fundamento del mañana y trata de
vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su pasado pueda verlo como un grato recuerdo. Tener fe es levantarse cuando se ha caído. En cambio, el revés y el fracaso en cualquier área de la vida nos entristece, pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amargura. Es que mejor levantarse, y no importa las escrituras, el Brit Hadashah nos indica que el justo cae cuando 7 veces, es decir, no importa el número, 7 es el número de la plenitud, no importa las veces que caes, sino importa las veces que te levantes. Efesios capítulo 2, verso 8 a 9 dice claro, que la fe es un don, dice claramente que la fe es un don de Elohim, no porque lo merecemos, lo hemos ganado, somos dignos de tenerlo, no es de nosotros mismos, es de Adonai, no se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío, no se aprende en una escuela, simplemente es dado a nosotros por el Redentor, es un regalo. La fe no es algo que se puede comprar, ni se puede ganar, conquistar, ni nada puede hacerse para obtenerla, porque te ha sido dado como garantía un regalo de los cielos dentro de los corazones de todo el que nace de nuevo por medio del Mashiach, porque todo aquel que muere y nace en Yeshua recibe un Ruach que clama Abba, Padre, el Ruach de Yeshua, el Hijo unigénito del soberano Rey de todo el universo, según Galatas 4:6. Si tú llevas el sello del bautismo en su nombre, Él es para ti tu Padre, el segundo Adán, un Ruach dador de vida. En Yeshua eres engendrado en un nuevo ser, pasando de la oscuridad a la luz. Por ser hijo de Yeshua eres hijo de su Padre. El Padre de Yeshua es nuestro Padre, motivo por cual nos vamos a sentar junto con Yeshua en el trono de su Padre, porque si Yeshua venció y se sentó con su Padre y nosotros somos vencedores por medio de la sangre de Yeshua, Él dijo, donde yo estaré, ustedes conmigo. Si nosotros somos hijos de Yeshua, somos herederos suyos. Si Él heredó el trono de su Padre, imagínense el privilegio y bendición que podemos tener. Por eso, la redención nos ofrece una bendición que no podemos evaluarla, no podemos llegar a comprenderla porque ya nos sitúa en los lugares altos, ¿no? Más por encima que el mismo Padre de Yeshua al fin de la historia de la redención dentro de 1000 años más vivirá con nosotros aquí. Lo vemos bien claro explicado en Apocalipsis 20. Allá no habrá más templo porque el Padre de Yeshua será presente allá directamente con nosotros. No hace falta un intermediario, un lugar, porque Él vivirá con nosotros. No habrá sol, porque sol es un título también de Yeshua, y Él será presente. El sol estará presente con nosotros. No es que no vamos a tener día y noche, que no vamos a dormir, no. Sino entienda que en Apocalipsis se usa un lenguaje típico hebreo. Hay que entenderlo según el contexto revelado en el Tanaj. Ustedes jamás pueden perder este don, este regalo, la fe en Yeshua, mientras están con vida, porque los vivos con los vivos, el muerto ya no tiene ni esperanza, ni recuerda, ni hay memoria de lo que ocurre sobre la superficie de la tierra. Este valor no se le entrega, no está al alcance de cualquier persona en el universo, sino que solo de aquel que tratan de mantener su fe, este regalo activo, ¿vale? Hay que mantener la fe activada. La fe como la esperanza y el amor pueden crecer o perderse. Dijeron los apóstoles a su instructor, a Yeshua, aumentanos la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Viviendo en la luz de su credo, respirando el amor y el poder de su Elohim. Recuerden la parábola de los talentos. Precisamente recuerdan al que solo ha recibido un talento. Pues vea Mateo 25, versos 14 a 30. Este no pudo decir que he perdido la fe, es decir, el talento, sino que lo he enterrado. Vemos en la parábola del sembrador
que Él ha sembrado la fe en todos nosotros, ya que la semilla es su palabra. Y a través de esa la fe viene por el oído. ¿Y el oído de dónde? ¿De dónde sale este oído? De la palabra de Elohim. Por eso es importante el que lee y el que escucha, y por encima el que pone por obra. La parábola Mateo 25, capítulo 14, 30, verso 30, la parábola del talento, y en Lucas capítulo 8, verso 11, se predescribe que la semilla se siembra en el alma, y esta es la buena tierra. La fe viene por el oído, y el oído de la palabra de Yeshua. Romanos 10, verso 17 lo describe. También vemos en 1 Corintios 12, verso 9, que Yeshua tomó los dones y los repartió dentro de la congregación, entre ellos la fe, que es como don. Por otra parte, vemos que Elohim dio a todos una cierta medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Así que nadie puede decir que no ha recibido este regalo. Por igual todos los tenemos. Solamente depende de cada uno de nosotros cómo lo usamos, lo multiplicamos para que crezca. Aunque volviendo a la cita de Efesios 2, verso 8, ser salvo por la fe en Yeshua, eso sí es el don de Elohim. Este don de tener la fe en Yeshua y la bendición que puede cambiar el desánimo siempre y cuando la fe es dejada a actuar, es dejada que actúe. La fe actúa por medio de la confianza, ya que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hemos citado antes Hebreos 11, verso 1, ¿no? La fe a menudo tiene que ver con el fruto, lo invisible y las cosas que no son físicamente posibles. No entierre el regalo del cielo, sino ponlo en uso para que tu fe sea una fe obediente. Escuchamos que en otra presentación que no existe la palabra obediencia en las escrituras, sino Shema. Shema describe un oído inteligente, un oído que lo pone por obra. ¿Vale? Cuando dice escucha, hijo mío, es decir, obedece, hazlo, ponlo por obra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es decir, ponlo por obra. Tengan un oído inteligente, no un oído sordo, que muchos tienen oído pero no oyen, ¿no? Es lo que están diciendo, tienen ojos pero no ven. No, tenemos que tener oído inteligente. La fe activa es una fe obediente que pone por obra. Feliz del que escucha, el que lee. Ah, ¿y para qué sirve eso? Para nada si no se pone por obra. Hay que ponerlo en obra para que así haya la bendición. Siempre la bendición viene tras la obediencia. A su debido tiempo va a cosechar una cosecha donde no esperabas cosechar, en el tiempo cuando menos lo esperas. No se deje llevar por las malas hierbas que siempre buscan ahogar tu fe, de tal manera que tu fe quede enterrada bajo la sombra de los problemas, sean ellos en la naturaleza que sea. De hecho, no olvide nunca, aun en medio de las tribulaciones, que todas las cosas actúan a favor de los que aman a Elohim y son llamados conforme a su plan, porque ellos son amados, o porque Elohim nos amó primero, dice también las Escrituras. Santiago 1, versos 2 y 4 dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Todos necesitamos de ánimo. Sean valientes sin perder de vista la corona que espera a todo guerrero que saldrá vencedor en esta batalla. Recuerdan que todos los que corren, los que saldrán vencedores en Apocalipsis, recibirán una piedrecita blanca, ¿vale? Sobre ellas tendrá escrito un nombre, ¿no? Dentro de la cultura romana,
los que jugaban en los Juegos Olímpicos, al final si salían vencedores, ganaban una piedrecita con su nombre. Y la gente se pregunta, ¿qué es lo que quiere decir en Apocalipsis Juan con este hecho? Claro que está citando, está indicando hacia algo que ellos conocían dentro de su tiempo, de su cultura. Hoy este hecho no dice nada, pero en aquel momento sí estaba relevante, revelante, o bueno, o relevante, revelador. ¿Por qué? Porque con esa piedrecita blanca era lo que hoy tenemos como un certificado, una carta, una tarjeta que me da acceso a la mesa después en la gala, ¿no? Donde las, hay las felicitaciones. Es eso lo que significaba la piedra blanca en los días de Juan. Una carta, un acceso, una llave para que puedan entrar a la mesa festiva donde se recibían los honores. En aquel momento, todos los vencedores vencerá por medio de la sangre del Cordero. Y todos recibirán una piedra blanca que dará acceso a qué? A la mesa de la boda del Cordero. Y es allá donde, en otras palabras, acceso en la tierra prometida. Espero que puedan encontrar, hallar ánimo durante esta hora que hemos presentado y que no desanimen, de independiente del tiempo, de los problemas, de las dificultades que puedan tener en su vida, recuerdan, con las pruebas se afinan, se desarrollan la fe y con esa se prueban el carácter. Nos convertimos en imagen y semejanza de Elohim. Aprendamos de las debilidades, convertirlos en fortalezas. Espero que el Elohim de Israel, el Redentor, el Mashiach, quien pasó por todas estas experiencias, pueda ser vuestra ayuda. Elohim Nisi, el que os protege, os ampara, el que os provee, Elohim Jireh, todo lo que necesitan para la vida física y también para la espiritual, para que hayan fuerza en tiempos de angustia. Se les desea bendiciones de parte del Elohim de Israel, de Yeshua, nuestro Redentor, en su nombre, que hemos compartido para la gloria de su Padre. Feliz semana, feliz día, shalom a todos.